Hoy, amigas y amigos, vamos a abordar este polémico proyecto de ley de Daniel Noboa que ha enviado a la Asamblea para privatizar a través de la figura de la concesión al sector eléctrico. Y para eso me es un gusto presentarles al jurista y analista político Carlos Vallejo, a quien le doy la cordial bienvenida. Y primero te pregunto, Carlos, si ya te compraste el kit de seguridad del Nuevo Ecuador, un pito, unas velas, y no lo dijeron expresamente, pero quizás un rosario. Carlos. Muy buenos días, Fran. Muchísimas gracias por la invitación a este prestigioso medio. Sobre todo creo que es lo que nos hace falta a muchos ecuatorianos, escuchar la verdad de nuestros gobernantes y esa crisis en la que nos ha sumido la inseguridad y que nos ha llevado a que cada uno se pueda salvar como pueda, con una vela, con un pito y con muchísimo miedo que tenemos hoy los ecuatorianos de salir a la calle, lamentablemente, porque este gobierno no tiene ni nunca tuvo un plan Fénix. Y esas mentiras fueron las que se dijeron a los ecuatorianos y que hoy estamos sufriendo las consecuencias de ver sumido en sangre, en violencia y en pobreza a nuestro querido Ecuador. Muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado la invitación y por participar a los tiempos que no te habíamos visto en este canal. Bueno, lo reactivamos hace pocos meses y ahora estamos más que activadísimos. Aunque los apagones también nos generen dificultades, seguimos transmitiéndoles, pero esas verdades en cantidades industriales. Carlos, se envió por parte del Ejecutivo Daniel Noboa este polémico proyecto de ley que es denominado Proyecto de Ley Orgánica para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables, calificada como urgente en materia económica. Primero, empecemos por eso. Urgente en materia económica, ¿qué significa y cuánto tiempo se podría demorar en tramitar esta ley? Bueno, Frank, como conocemos, cuando el presidente califica una ley como económico urgente, lo que genera es una obligación para que la Asamblea Nacional la tenga que aprobar o rechazar en el plazo máximo de 30 días. Perfecto. Como su nombre lo señala, la urgencia que debe tener esta ley o la necesidad que debe tener esta ley obliga a la Asamblea Nacional a aprobarla o rechazarla en el plazo máximo de 30 días. Pero lo importante de este tema, mi estimado Fran, y que quiero resaltar, es que hace pocos, el 11 de enero de este año, el presidente con bombos y platillos promulgó y salió a decir que por primera vez en la historia ya tiene un plan de desarrollo energético y aprobó la Asamblea Nacional otro proyecto económico urgente enviado por el presidente que, recordemos, lo llamó la ley No Más Apagones y de Soberanía Energética para el Ecuador. Pocos meses después, vuelve a mandar una ley económica urgente con 3 artículos que tiene que cambiar a la anterior ley que ya solicitó que se le apruebe el presidente, pero que luego de casi 9 meses no hemos visto una sola acción que en verdad tome cartas en el asunto para evitar esa gran crisis energética que ha costado millones y sigue costando millones de dólares cada día a los ecuatorianos que no pueden trabajar, que no pueden producir y sobre todo que ha incrementado la violencia y la delincuencia en el Ecuador. Esto demuestra la incapacidad y la falta de planificación que tiene este gobierno. En torno a la ley nueva que ha enviado el Ejecutivo, ¿cómo calificarla? ¿Se estaría hablando de una privatización del sector eléctrico a través de la figura de la concesión? Mi estimado Fran, durante el periodo de gobierno del presidente Noboa se ha ido generando este camino o este terreno para alcanzar uno, creo yo, de los objetivos fundamentales de este gobierno y es llegar a la privatización de los servicios públicos. ¿Y por qué digo que se ha ido creando este caldo de cultivo o este camino? Y es porque el gobierno no ha tomado las medidas necesarias para evitar que hoy el Ecuador sufra los apagones que hace muchos años no veníamos sufriendo y que lamentablemente en los últimos gobiernos, desde Lazo, desde Moreno y hoy con Noboa, el Ecuador ha vuelto a este gran problema de los apagones. El gobierno
ha desinvertido, ¿sí? No ha generado un plan de previsión para evitar los apagones y hoy, a través de esta nueva ley, lo que está generando es incentivos tributarios, generando y creando incentivos tributarios para que las empresas privadas como la Barcaza, que nos vendieron que era la solución para los apagones en el país, que iba a producir 100 megavatios, y hoy estamos viendo que no produce ni 12 megavatios, ni es decir, ni el 12% de lo que se contrató, más de 120 millones que se está pagando a esta barcaza y que no ha solucionado el problema, que hoy está en mantenimiento. Todos estos problemas sistemáticos que ha ido generando este gobierno por la falta de inversión, por la falta de planificación, han llevado a que el día viernes el presidente ya tome incluso la decisión de enviar una nueva reforma que legaliza o permite la concesión, ¿sí?, de la administración, a mi entender, como está redactado ese artículo, incluso de las actuales centrales hidroeléctricas, y adicionalmente, obviamente, genera incentivos, que eso sí estoy de acuerdo, para la inversión del sector privado en la generación de nuevos emprendimientos o nuevas formas de generar recursos. El problema no es que se generen incentivos a las nuevas inversiones para generar energía. El problema es que esta ley también está permitiendo la administración y mantenimiento de lo ya existente. Estas plantas generadoras, Coca-Codo, Sopladora, la planta eólica del Bizanaco, se abre la posibilidad para que empresas privadas las puedan administrar, puedan hacer el mantenimiento y lucrar de las inversiones y de los fondos públicos o de la inversión que hizo el Estado ecuatoriano en todos estos proyectos. Eso es lo que nos preocupa hoy como ecuatorianos. Y analizando la ley en sí misma, ¿cómo comprenderle estas disposiciones generales que podemos apreciar en el artículo 41.1 de incentivos? O sea, el Estado establecerá incentivos específicos conforme lo existente en la normativa vigente para los proyectos de inversión privada en generación eléctrica con fuentes de energía renovable no convencional ERNC. O sea, estamos hablando que se abre el espectro para las hidroeléctricas, para los proyectos eólicos, para los proyectos solares, para pasarle a manos del capital privado esa rentabilidad. Mira, Fran, lo primero que hace este proyecto de ley, que tiene muy pocos artículos, es que se agrega, es decir, se incorpora un artículo nuevo a continuación del artículo 41, que establece claramente que el Estado establecerá incentivos, ¿sí?, para el sector privado, incentivos de carácter tributario, entendámoslos claramente, para las personas privadas que quieran invertir en la generación, mantenimiento e en la inversión para la generación eléctrica, y habla de los temas solares, eólicos, hidráulicos, geotérmicos y otras fuentes de generación de energía limpia. Esto es un elemento que obviamente ya está buscando como una política de gobierno de establecer ciertos incentivos o beneficios para las empresas que generen actualmente o quieran generar la energía eléctrica en el país. Me parece absurdo que lo ponga en esta ley, porque ya en la ley de régimen tributario se establece claramente en el artículo enumerado la exoneración del impuesto a la renta para nuevas inversiones de lo que es la generación de energías renovables por 10 años. Sin embargo, lo preocupante de este artículo es que le deja abierta la posibilidad al presidente de la República, de manera inconstitucional, a ampliar ese tipo de beneficios mediante decretos ejecutivos o mediante una política pública de Estado. Es decir, estaría extralimitando sus funciones para generar incentivos tributarios o económicos o contractuales más allá de lo que la ley le permite a, a la voluntad o dependiendo de la voluntad del presidente de la República. Y esto también guarda relación con lo que establece la reforma al artículo 50.1 de la ley eléctrica, en la que dice que incluso el Estado ecuatoriano deberá, cuando una empresa privada genera energía y tiene un contrato firmado para entrega de energía con el Estado ecuatoriano,
que el Estado incluso se ve obligado a entregar garantías soberanas para garantizar el pago a las empresas privadas o incluso constituir fideicomisos privados para que administren los fondos públicos. Entonces, todas estas estructuras jurídicas son las que nos llevan a pensar, mi estimado Frank, que el Estado ecuatoriano tiene el firme compromiso de empezar a privatizar la administración de la energía en el Estado ecuatoriano. La generación de nuevos proyectos, no estamos en contra de eso. Sería absurdo decir que el sector privado que quiere invertir en la generación de energía no lo puede hacer. Eso es correcto. El problema es que también se está generando para el mantenimiento y la administración de las centrales hidroeléctricas que actualmente se encuentran funcionando. Tomando en consideración las reformas que ya se hizo por parte de Guillermo Lasso, ya se abría el camino para que puedan invertir en los proyectos, por ejemplo, Cardenillo y Santiago, para hacer las hidroeléctricas. Carlos, sin embargo, y tomando en consideración la exoneración de impuestos a 10 años que se les había dado como incentivo, no se ha logrado sacar a concurso público, no se ha logrado concretar aquello. Desde tu criterio, ¿crees que sea porque la tarifa es todavía una de las más bajas de Latinoamérica, 10 centavos, y quizás la intención con esto es poder ampliar esa tarifa a 20, 30 o 40 centavos, tal y como pasó en Argentina o como pasó en España, donde tuvieron tarifazos de hasta 800%? Eso es también lo que nos preocupa, mi estimado Fran. Tu análisis es totalmente correcto. El artículo 56 de la Ley de Electricidad establece que los costos por la generación de energía eléctrica, cuando lo realiza un privado, estarán definidos expresamente en los contratos. Eso quiere decir que estos costos podrían superar los que normalmente estamos acostumbrados los ecuatorianos a cancelar por la adquisición o la compra de energía. Energía que actualmente el parque eléctrico, de lo que he escuchado, no soy un experto en este tema, el 60%, más o menos del 60 al 65% es hidroeléctrico y el resto termoeléctrico e eólico. El tema de nosotros tener energía o centrales hidroeléctricas nos permiten bajar el costo del kilovatio hora. Si se permite al sector privado que realice este tipo de inversiones, lo más seguro es que estos valores sí lleguen a ser mucho mayores a los que actualmente estamos acostumbrados a pagar, porque la inversión del sector privado, al tener 100% un fin de lucro y sin un gobierno responsable que cuide el bolsillo de los ecuatorianos, como ya nos ha demostrado este gobierno, que lo primero que hizo es meterle la mano al bolsillo y subirnos el IVA al 15%, estamos seguros que existe el riesgo muy alto de que si este gobierno continúa y estos planes de privatización para que el sector privado produzca energía o se meta en el tema de distribución, comercialización, lo más probable es que los costos de la energía suban para todos los ecuatorianos. Aunque nos quieran mentir que nos regalan 3 meses de electricidad o de la planilla de luz del consumo de los ecuatorianos, esto a la larga, como nos pasó con los combustibles, lo más seguro es que sigan afectando al bolsillo de todos los ecuatorianos. Y tomando en consideración que las tarifas actualmente de las hidroeléctricas, por ejemplo, es 4 centavos que nos cuesta la generación, 15 centavos nos cuesta la generación en las termoeléctricas, 35 centavos nos ha vendido Colombia, país que por cierto ya nos va a dejar de vender durante este tiempo, porque ellos también tienen el problema del estiaje, y que en algún momento nos llegó a vender hasta en 61 centavos el kilovatio hora, como dato adicional. Vamos con el tema del artículo 52, justamente es el más polémico y de lo que hemos abordado y profundizado, y si también lo podemos proyectar, del proyecto de ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables, que ha enviado Daniel Noboa. ¿Qué es lo que dice en esta parte? Pues vamos a leer lo siguiente. En esta parte lo que dice el proyecto es lo siguiente. Para la construcción,
Artículo 52 de los procesos públicos de selección para la construcción, operación y mantenimiento de proyectos prioritarios. Escuchémoslo bien, para la construcción, operación y mantenimiento de proyectos prioritarios según el orden de ejecución previsto en el Plan Maestro de Electricidad, que podría ser concesionados, escúchenlo bien, concesionados a empresas privadas o de economía popular y solidaria. El Ministerio de Energía y Minas efectuará procesos públicos de selección. Carlos, en este sentido, y hemos visto los reportes que al parque termoeléctrico no se le ha dado mantenimiento durante estos últimos 8 años, se le ha dejado en el olvido. Recordaba las cifras, teníamos cerca de 3.000 megavatios de generación y actualmente tenemos a duras penas 800, se ha tratado de recuperarlo, compraron motores que supuestamente eran nuevos, pero ya están saliendo a la luz que no han sido nuevos y se los vendieron como nuevos, entre un sinnúmero de irregularidades. Pero en este sentido, Carlos, o sea, se podría decir que se podría llegar a concesionar o privatizar, porque es prácticamente pasar a manos privadas, incluso el parque termoeléctrico o algunos de los proyectos del parque termoeléctrico que todavía tenemos en funcionamiento en el Ecuador. Mi estimado Frank, creo yo que la lógica no pide fuerza. Y cuando vemos lo que dice este artículo, que dice para la construcción, operación y mantenimiento, es abrir las puertas para que el sector privado entre a operar o a dar mantenimiento permanente, es decir, administrar las actuales centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, eólicas y todas las diferentes centrales de generación de energía, porque abre la posibilidad para que entren a operar el sector privado. Eso quiere decir que necesariamente estamos diciendo que el Estado y el gobierno ecuatoriano es incapaz de realizar correctamente su trabajo. Y ya se ha demostrado que el Estado puede ser eficiente para la administración actual de las centrales hidroeléctricas, cuando antes no sufríamos de los problemas de los apagones y teníamos los mismos problemas de estiaje que hemos tenido en estos años. Pero cuando hay una buena inversión, una buena proyección en la cual se construyeron varias centrales hidroeléctricas y la única que quedó pendiente, Toachi y Pilatón, que faltaba el 10%, se han demorado más de 5 años en terminarla. Que como tú bien lo mencionas, nuestra central termoeléctrica que producía o que era el backup para las épocas de estiaje, fue descuidada y perdió más del 50% de su capacidad de producción de energía. Entonces, esto es lo que está en juego a través de esta ley y sobre todo la política de gobierno y económica que tiene el actual presidente. Pensar que el Estado no puede cumplir sus funciones y que el mejor para hacer las cosas es el sector privado. Pero una muestra de que eso no es verdad es lo que está ocurriendo en la barcaza turca. La barcaza turca, en un proceso, en un concurso totalmente dudoso, totalmente con poca transparencia, en el cual en el mes de julio recién, el 22 de julio recién se manda el proceso a concurso y la bancarza ya estaba viajando desde Europa hacia Ecuador 6 días antes, que de hecho esta barcaza o este barco era un barco de carga y lo empiezan a transformar varios meses antes en una barcaza de generación de energía eléctrica y que cuando llega al Ecuador, que supuestamente tenía que producir 100 megavatios, hoy está produciendo el 12% de eso, es decir, 12 megavatios, y que estoy en un proceso de mantenimiento, que ni siquiera la pudieron anclar. Entonces, ¿dónde está esa supuesta eficiencia o solución a los problemas de que el sector privado es la única solución que tiene el país? Yo estoy convencido que el sector privado con el sector público, con la seguridad jurídica que deben tener, con esa coordinación, pueden sacar adelante y solucionar el problema de generación eléctrica. Pero la duda que nos genera es cómo este gobierno está funcionando, sin ninguna planificación, sin requisitos mínimos que deba cumplir el sector privado, porque aquí no hay condiciones ni temas fundamentales que regulen esa relación de generación con el sector privado que van a llevar
a que mañana los ecuatorianos el costo de vida se eleve y que no podamos cubrir ni siquiera las necesidades básicas como cumplir, tener agua potable, luz eléctrica, comunicación y pagar la canasta básica. Carlos, para culminar con el tema eléctrico, revisaba los planes de electrificación que dejó, por ejemplo, la Revolución Ciudadana en 2016, que tenía una proyección al 2025. También revisé el plan de Lenín Moreno de 2018 al 2027 o 28 que tenía esa proyección, y ahora reviso el plan del 2023 de Daniel Noboa, que es del 2023 con extensión al año 2032. ¿Qué decir al respecto de que, primero, ninguno de los tres planes desde el año 2016 prácticamente se ha cumplido, salvo las dos hidroeléctricas que fueron, y algunos proyectos que fueron construidos y terminados en 2018, exceptuando Toachi Pilatón, que parece ser que ya tenemos un récord por la hidroeléctrica ser la más larga en construcción, cerca de 9 años. Pero ¿qué decir al respecto? ¿No se han cumplido estos planes a propósito? Porque actualmente ya deberíamos de tener cerca de 10.000 megavatios de generación de energía eléctrica, sin embargo todavía tenemos los cerca de 7.000 que dejó la Revolución Ciudadana, y tomando en consideración el parque termoeléctrico que ha dejado de funcionar, esa cifra es incluso menor, llega a poco más de 5.500 megavatios. ¿Qué decir? O sea, ¿hay algún responsable? ¿Contraloría podría hacer algo por ese incumplimiento, Carlos? Mira, Frank, inicialmente cuando uno analiza y conoce este tipo de datos como el que tú nos estás compartiendo y que son reales, lo primero que se le viene a la mente es que tenemos un gobierno incompetente, un gobierno improvisado, que nunca tuvo un plan, que nunca se preparó para gobernar a un país, para gobernar una población como la ecuatoriana, pero que adicionalmente a eso, hoy nos estamos dando cuenta que no solo es incompetencia e inoperancia, sino que hay intereses particulares y familiares ocultos detrás de toda esta negligencia. Yo estoy convencido que CENEL y las empresas que administran y han sacado adelante el tema eléctrico en el país, hay muy buenos profesionales, pero cuando tú tienes una cabeza y un grupo empresarial o un grupo de empresarios o de familiares que tienen intereses particulares y privados atrás de todos estos problemas, nos damos cuenta que no solo es incapacidad, sino hay mala fe, hay una voluntad expresa de hacer mal las cosas para luego de generar problemas para vender soluciones. Lo han hecho con la empresa turca, lo han hecho con los negocios del almuerzo escolar, lo han hecho con muchos otros temas que hoy por hoy el tema del etanol lo entregan a familiares relacionados con el señor presidente. Entonces, ya no solo es incapacidad, sino aquí hay una estrategia para beneficiar a un grupo de personas que lamentablemente están relacionadas directamente con este gobierno. Han sido las apreciaciones de Carlos Vallejo, jurista y analista político en el tema de la energía eléctrica.